Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente en este día, un día especial, un día especial donde vamos a estar transmitiendo una vez más, escuchando la música también de fondo y mientras nos vamos a ir comunicando, esperando que usted se comunique con nosotros, pueda establecer una conexión en este primer día, primer mensaje del año. Primer mensaje del año 2022, así que los vamos a esperar aquí mientras usted esté, puede ir saludando. Desde ya les deseamos feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Al año Feliz año 22. nuevo. Estoy perdido. Feliz año nuevo. Feliz cumpleaños de qué? Feliz cumpleaños de un año más. Y al año 22 hay que saludarlo por cumplir. Así que feliz año para todos y bueno, que esperemos de que lo hayan pasado bien. Buenas tardes, Walter, Dios te bendiga a vos y a toda tu familia. Amén. Bueno, esperamos de que hayan pasado bien este comienzo de año, el final, el comienzo. Es una transición que por ahí son milésimas de segundo donde se pasa de un año a otro. Y es como terminar un ciclo, ¿no? Tiene importancia y no tiene importancia en algunas cosas, pero después vamos a estar hablando de eso, así que bueno, los saludamos acá, mi esposa también los va a saludar. Amén, amén. El Señor los bendiga, hermano. Estamos con toda la emoción de comenzar un nuevo año, un nuevo tiempo. Seguimos adelante. ¿Por qué? Porque la palabra dice: hasta aquí nos acompañó el Señor. Entonces, por un año más, les deseamos lo mejor para cada uno de ustedes, que realmente la paz de Dios pueda venir sobre su hogar, sobre su familia, que Dios le dé sabiduría en todo lo que usted emprenda, en todo lo que usted vaya a hacer en este año, que sea un año, digamos, donde usted pueda dar frutos y fruto en abundancia, no solamente los frutos del Espíritu, sino almas, que es lo que Dios quiere. Así que bueno, los bendecimos y ahora vamos a empezar a compartir. Usted comparta también esta transmisión a su contacto, en su grupo, porque uno nunca sabe que hasta dónde puede llegar las redes sociales y el mensaje de la palabra de Dios puede traspasar fronteras, horarios, distancias, porque Dios no tiene tiempo ni variación. El tiempo lo tenemos nosotros, pero Dios se mueve en el tiempo Kairos. Entonces, aquí en este momento es la tardecita, en otra nación capaz que es la madrugada, en otra nación es la noche. Entonces, al mismo momento que estamos compartiendo aquí, hay mucha gente que por ahí va a sintonizar o lo va a ver en diferido. Así que el Señor le bendiga y muy feliz año para usted. Amén, amén. Saludamos a todos aquellos que se van a ir conectando. Y bueno, siempre hemos vivido, ¿no?, en la mayoría que hemos asistido a iglesias donde siempre todos los años se lanzan proclamas, decretos, edictos, no sé de cuántas cosas más, ¿no es cierto? Y en realidad a veces son deseos, son deseos a veces de nuestro corazón de que las cosas vayan bien, sean mejor para nuestras vidas. Saludamos a tía Berta, querida, Dios te bendiga, sierva de Dios. Berta. Saludamos, bueno, feliz año para vos, a tía, toda también, su gente también, a toda tu hermanos. familia, a todos los hermanos de la congregación. Y he estado viendo a través de las redes montones de proclamas que se han soltado para este año. Entonces uno empieza a analizar de las proclamas de cada uno y entonces uno entiende que muchas de las cosas son deseos del corazón del hombre para que algo ocurra en su vida que pueda cambiar su forma de vida, tener un futuro de esperanza y tener, ¿no es cierto?, una vida mejor de la que tenemos, una sociedad mejor y montones de la familia mejor, que de trabajo, salud. Y son buenos deseos. Pero la diferencia está de lo que son los buenos deseos nuestros a lo que es la voluntad de Dios. Una cosa es los deseos nuestros y otra cosa es la voluntad de Dios. Deseos nuestros tenemos montones de deseos que ojalá se cumplieran todos. Pero a veces las cosas no funcionan así. Lo hemos visto cuando
Y en estos años de pandemia lo hemos visto. Montones de decretos, montones de proclamas que se han dicho al comenzar el año y al terminar el otro, que no se han cumplido ni una. Entonces uno tiene que ponerse la mano en el corazón y decidir qué hacer. O hacemos la voluntad de Dios, o avergonzamos a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Honrar a Dios y representarlo fielmente aquí en la tierra. Pero no podemos andar diciendo por boca de ganso cosas que se nos ocurren a nosotros, que lo único que hacen al no cumplirse es avergonzar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Y los buenos deseos son buenos? Sí, claro que son buenos. Hay una palabra que dice, que la usamos mucho en el ámbito eclesiástico, que dice: hermano, yo deseo que tú seas prosperado. Y nos quedamos con ese versículo nada más. Pero si seguimos leyendo, dice: así como prospera tu alma. Y eso a veces no se lee. Hermano, yo deseo, es un deseo. Pero dice que seas prosperado, pero así como prospera tu alma. ¿Por qué es eso? Porque Dios no puede darle a una persona un montón de prosperidad si su alma no ha prosperado. ¿En qué tiene que prosperar? En sabiduría, en conocimiento, para poder administrar lo que Dios le da. No solamente lo material, sino más importante, lo espiritual. Ser buenos administradores no solamente del tiempo y de las cosas naturales, sino de las cosas espirituales, que es lo que más importa. O sea, es muy precioso lo de Dios para dárselo a cualquiera. Entonces, lo que tiene que prosperar en nuestra alma, lo que pasa es que siempre nosotros vamos por los panes y por los peces. Mucha gente va por los panes y por los peces, como fueron a Jesús. Los mismos que fueron por los panes y por los peces, y que eran miles que rodeaban el mensaje de Jesús, fueron los que cuando fue presentado junto a Barrabás, eligieron a Barrabás. ¿Me entiende? Entonces, los buenos deseos no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Así que hoy vamos a estar hablando de esto, porque es muy importante. ¿Y vamos a tener una palabra para este año? Sí. Es la primera que vamos a leer. Esa va a ser la palabra para este año. ¿Y es importante? Sí, es importante. ¿Y qué tiene de interesante esa palabra? Usted dirá, ¿tiene prosperidad para mí? ¿Tiene trabajo para mí? ¿Tiene salud para mí? Sí, claro que sí. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios trabaja en la obra de Dios. Y dice el Señor, en su palabra, Él cuando habla de aquellos que trabajan en la obra del Señor, dice: ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Y a veces nosotros nos equivocamos en eso, y nos ocupamos más de nuestras cosas que de las cosas del Señor. Saludamos ahí al hermano Tito, a la hermana María Cristina y a la hermana Graciela de Madariaga. Hoy estuvimos charlando un ratito con la hermana Graciela. Le pedimos que ore por Madariaga, porque hay algo especial de parte de Dios para Madariaga, y la hermana allí, bueno, necesita oración para que la respaldemos, para que ella comience a levantar la cosecha en aquel lugar. Hay mucha necesidad y ya no podemos perder más el tiempo. Tenemos que poner las manos en el arado, hermano, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. No hay tiempo de capacitar lo básico, el que tiene lo básico ya, que sabe lo que tiene que hacer, tiene que discipular, tiene que ser un ganador de almas, porque eso creo que es lo más importante que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Ese es el propósito que Dios tiene con nosotros. Así que vamos a orar por Madariaga, para que el Señor abra todas las puertas. Respaldamos a nuestra hermana, ¿no?, para que ella comience de a poquito a abrir su hogar o el hogar de alguna otra hermana, para que ella pueda invitar personas, necesidades que van a venir, y el Espíritu Santo estará allí en ese lugar. Así que cuando termina esta transmisión, recuerde usted orar por Madariaga,
para que le podamos ser de respaldo a nuestra hermana, y así ella no se siente sola. Así que bueno, saludamos también a Ivana. Dios te bendiga, Ivana, ¿cómo estás? Bendiciones para vos y tu familia. A la hermana Claudia, Dios te bendiga a vos y tus hijos, toda la familia. Que sean bienvenidos a este espacio. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar para que el Señor tome control de esta palabra, de este mensaje, el primer mensaje del año. Preste atención, abra sus oídos espirituales, pídale al Espíritu Santo que le discierna, que le haga entender la palabra, que no seamos oidores solamente, sino hacedores, y que cuando pase este día y hayamos recibido esta palabra, mañana mismo esa palabra se vuelva realidad en la vida de cada uno de ustedes. Que ustedes puedan comenzar a vivirla, la palabra, y a ponerla por obra, en todas las áreas de su vida, en lo personal, en lo familiar, en lo emocional, en lo espiritual, a nivel congregación, a nivel ciudad, que realmente esa palabra se haga viva, se haga realidad en cada uno de ustedes. Así que vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, sí, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Aquí estamos, Señor, nuevamente en contacto, sí, Señor, contigo en primer lugar, Señor, para pedirte que tú nos respaldes en este día y con todos los hermanos que están viendo, Señor, y que van a compartir, Señor, en sus grupos, sí, Señor, a sus amistades, a sus hermanos de la fe, esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, si en algo te hemos fallado, seguramente, Señor, que antes de terminar este año, Señor, hubo una examinación de nuestras vidas, Señor, un balance de nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, sacar, Señor, el peso, las cargas, la mochila pesada, Señor, las preocupaciones, que todo eso es una mochila muy pesada que a veces la cargamos nosotros, Señor, en vez de que la cargas tú, Señor. Por eso en esta hora, Padre, perdónanos, Señor, nos arrepentimos de toda falta, de todo pecado, de todo delito, sí, de toda equivocación, de todo afán, de toda ansiedad, Señor, bendito de todo aquello, Señor, que nos preocupa demasiado, de todo aquello que no está en primer lugar, porque en primer lugar sabemos que tienes que estar tú. Señor, todas esas cosas y mucho más, Señor, queremos arrepentirnos en esta hora y pedirte perdón, Señor. Perdónanos, ten piedad, ten misericordia, ten piedad y misericordia de la Iglesia, de Jesucristo, Señor, en este tiempo, tiempos difíciles, Señor, de pandemia, aún en este tiempo, más todavía, Señor, ya que hay un brote, Señor, ya la pandemia se ha acrecentado, ya la mayoría de las personas están pasando el COVID, Señor. Y aunque esta bacteria, Señor, tal vez no sea tan fuerte, aún así, Señor, mejor no tenerla, Señor. Señor, por eso oramos, Señor, por todas las personas, Señor, sí, Señor, que están pasando el COVID, Señor, en este tiempo, Señor, tenemos hermanos, tenemos familiares, nosotros mismos, familiares nuestros también, que han pasado todo esto, Señor. Por eso te pedimos tu fortaleza del cielo, Señor. Y también sabemos, Señor, que por esta pandemia, Señor, muchas personas partieron en este año que pasó, muchas personas quedaron con secuelas, vivieron pero quedaron con muchas secuelas en su salud, Señor, en sus pulmones, Señor, y sabemos que no fue fácil este año que pasó, Señor, pero hemos comenzado un nuevo año y se ha terminado un ciclo y comienza otro, Señor, y necesitamos realmente de tu ayuda, necesitamos tu renuevo en esta hora. Por eso, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo tome el control de cada una de las áreas de nuestras vidas, Señor, y que podamos depositar en ti, Señor, todo aquello que nos aflige, todo aquello que nos preocupa aún, Señor, el día de mañana, Señor, si las necesidades económicas, lo material, Señor, el tema familiar, Señor, sabemos que hay muchas cosas que nos preocupan, Señor, pero nada más importante que tú, Señor. Señor, ponemos en primer lugar, Señor, tu Espíritu Santo para que Él reine, Señor, en nuestros corazones, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendice la vida también de tus siervos, Señor, que tú le has dado fortaleza, Señor. Has bendecido su vida, has bendecido nuestras familias, Señor, en este tiempo. Has bendecido la vida de nuestros hijos, de nuestro nieto, de nuestro yerno, de mi madre, de mi hermano, Señor, de toda la familia, Señor. Hasta aquí nos has acompañado, Señor. Por un nuevo año más
Señor, declaramos que nos seguirás acompañando, Padre, en este año. Por eso, Señor, bendice nuestras vidas también, bendice la vida de cada hermano que está allí Señor. Escuchando, bendice su familia, Señor, su iglesia, la congregación donde están reunidos, Padre, que realmente tú puedas tocar la vida de sus pastores, de sus mentores, Señor. También bendice la nación de Israel, Señor. Gracias, Que en estos Señor. tiempos, Señor, también hay persecución, también hay tribulación, Señor, y angustia, Padre, porque estamos viviendo realmente la última etapa, Señor, y aunque hay muchas cosas que no se han cumplido, Señor, pero nuestros ojos tienen que estar puestos, Señor, sobre la nación de Israel, Señor, porque ahí tú nos vas a confirmar, Señor, si realmente estamos cerca o no, Señor. Por eso en esta hora bendice las naciones de la tierra, Señor. Este ministerio, Agua de Vida a las Naciones, Señor, queremos llegar, Señor, a través de esta visión, que es una visión misionera, Señor, que es recibir, Señor, restaurar, preparar y enviar, Señor. Queremos que se extienda, Señor, tu Espíritu Santo a lo largo y a lo ancho de esta tierra que tú nos has dado, Señor. Y en este año podamos tener frutos, Señor, en enviar, Señor, a las misiones, Padre. Oramos, Señor, por Estados Unidos, por el continente asiático, por el continente africano, por Oceanía, Señor, por Latinoamérica, por Europa, por todos los continentes de este mundo, Señor, y por los proyectos que tú ya nos has dado, Señor, para las misiones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, queremos en este año, Señor, ser enviadores, Señor. Por eso en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias en esta hora y rechazamos y resistimos toda obra del diablo, Padre, todo aquello que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas, toda perturbación, la echamos fuera de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús y dejamos todo en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén, Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, por estar una vez más aquí, amén. Usted de gracias a Dios siempre. Si está mirándonos, está vivo. Y tal vez alguno que no nos está mirando no es porque haya partido, sino porque todavía no se conectó. Así que dele gracias a Dios porque tiene salud, porque tiene familia. Y si tiene internet es porque puede pagar el internet. Y si tiene luz, pues también la puede pagar. Entonces, usted es bendecido. Tanta gente que no tiene. Nosotros somos bendecidos por Dios en eso. Así que en este año entonces que comienza tenemos muchos desafíos por delante y sabemos de que Dios quiere de que nosotros nos pongamos en sus manos para llevar adelante estos desafíos. Y como decíamos, que tal vez muchos tienen distintos tipos de proclamas en las iglesias. Y vamos a citar hoy lo que vendría a ser la proclama, que tendría que ser todos los años, pero dicho por el mismo Señor Jesucristo, citando a Isaías 61, y también vamos a leer Isaías 61, donde confirma realmente lo que el Señor habló allí en el templo, en la sinagoga, delante de todos los judíos que estaban allí, que muchos de ellos no entendieron realmente que delante de él tenían al mismísimo Mesías, el Hijo de Dios. Así que vamos a comenzar y digamos que el título de esta prédica es Feliz Año Nuevo. No, si puede tener poco sentido, mucho sentido o nada de sentido, pero es lo que Dios quiere, que tengamos un año nuevo muy feliz cada uno de nosotros. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en San Lucas, capítulo 4, verso 16 al 19. Hoy tenemos, a veces por costumbre yo no tengo mucha cantidad de versículos, porque el Señor a veces me da el tema para explayar sobre solamente uno o dos versículos, pero hoy es un tema muy importante y tiene que quedar clara la doctrina, tiene que quedar clara la doctrina, porque eso es lo que queda, eso es lo que le da vida a la gente, lo que dice la palabra, y no tanto el deseo mío, como hablábamos de los deseos y hablábamos de lo que es la voluntad de Dios y lo que son los deseos del hombre. El hombre desea muchas cosas, pero realmente Dios es el que lleva
al final a concluir qué es realmente bueno y qué es malo para nosotros. Entonces es la voluntad de Dios la que lleva al final que se cumplan los deseos de nuestro corazón o no. Porque Dios creo que sabe un poco más que nosotros, ¿no? ¿Sabe un poco más que nosotros? Sí, claro que sabe más que nosotros. Realmente Él es el que tiene el control de todo y debemos de confiar en Él. La palabra de Dios dice así, San Lucas 4, verso 16. Vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Era el día de reposo, el sábado, y él se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló, dice, en lugares donde estaba escrito. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. O sea, de que si tenemos una palabra para este año, es a predicar el año agradable al Señor. Este es el año agradable al Señor. El que pasó también es el año agradable del Señor. El que va a venir también, el año agradable del Señor. ¿Por qué? Es el año de predicar. Ese es el año agradable al Señor. Cada año que se renueva es el año agradable al Señor si nosotros cumplimos con la voluntad de Él. ¿Cuál es la voluntad de Él? De que nosotros prediquemos el Santo Evangelio, que prediquemos a Cristo, a este crucificado, a este resucitado. Porque nosotros a veces le damos importancia a ciertas cosas porque son festividades. Tenemos en cuenta que una de las festividades más importantes, ¿cuál es? El nacimiento de Cristo. Y es importante, claro, es porque Cristo vino al mundo. El Salvador vino al mundo. Y entonces, si el Salvador vino al mundo, ¿todos fueron salvos? No. Porque realmente la obra más importante, aunque trasciende más allá del nacimiento de Él, es la obra de la cruz. La obra del sacrificio del Cordero. Y después está la obra de cuando Él resucita de los muertos. Primero, es importante y tan importante la obra de la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, aun cuando Cristo había nacido. Aún la gente que vivía en ese tiempo, cuando nació Cristo, estaba muerto en delitos y en pecados. Solamente pudo aplacar la ira de Dios y pudo cumplir con la ira de Dios su muerte en la cruz. Él se hizo maldito para que nosotros seamos benditos. Entonces eso es la obra más importante de nuestra vida, es la obra de la cruz. Nosotros tenemos que predicar la cruz de Cristo, porque es la que salva, es la que trae redención a nuestra vida, es la que nos limpia, nos lava, es la que nos sacó, nos arrancó del pecado, nos sacó del reino de las tinieblas y nos pasó al reino de la luz de Cristo. Hoy nosotros somos parte del reino de la luz, del reino de los cielos, del reino de Dios, del reino de Cristo, por la obra en la cruz. Y lo que cerró eso fue la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo, porque eso a nosotros nos da la libertad de poder en algún tiempo, si partimos de este mundo, resucitar la vida eterna. Entonces, en nuestras vidas, lo más importante es la obra de la cruz, que es en la Pascua. Por eso que la Pascua no solamente es importante para los judíos, porque habla del paso de Egipto a la tierra prometida. Nosotros salimos de Egipto, tipología del mundo,
a la libertad de la tierra prometida, que es el reino de los cielos. Por eso que la Pascua también tiene que ser muy importante en nuestras vidas. No para comer pescado ni empanadas de vigilia, sino para entender la obra de la cruz. Por eso, Isaías 61. Vamos a ver qué dice así la palabra de Dios. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Verso número 2. A proclamar, que es lo que hacemos nosotros, hoy, en este día, el año de la buena voluntad de Jehová. Y fíjense lo que dice el 2 bis. Y el día de la venganza de nuestro Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Porque también habla allí de la segunda venida de Cristo, que es el día de la venganza del Señor. Aquí en este versículo encierra la venganza del Señor y también a consolar los enlutados, que son los que van a escapar de la gran tribulación. Pero ¿qué es lo esencial? Es predicar el año agradable a Dios, el año de la buena voluntad de Dios. ¿Qué es lo que ocurre en este año? Porque para muchos solamente es un día más, porque fue el viernes y después está el sábado. O sea, ocurrieron fracciones de segundos donde levantamos la copa y dijimos: ¡feliz año nuevo! Es un deseo nuestro que sea un feliz año, que sea un buen año. Pero solamente pasaron fracciones de segundos del año viejo al año nuevo. Y muchas cosas no cambiaron. Muchas cosas siguen igual. La sociedad sigue igual. Nuestras cuentas de banco siguen igual. Ojalá hubiesen aumentado. Nuestras deudas con la tarjeta tal vez sigan igual. Tenemos que seguir pagando los impuestos que están establecidos, o sea que sigue igual. Sigue la pandemia, o sea que sigue igual. Y entonces esto es como la persona que está en la guerra o la persona que está enferma. Una persona enferma, cuando está pasando la noche y va a pasar el otro día, tiene la esperanza de que el día que comienza sea diferente, un día de esperanza. Y está el otro que se entrega. Pero la persona que tiene esperanza siempre va a esperar que el otro día cambie. Y como la persona que está en una guerra piensa que al otro día la guerra se termina. ¿Y sabe dónde es la lucha más grande? Es en la mente del hombre. En la mente del hombre es donde se libran las batallas más atroces de la humanidad. Porque la mente del hombre es la que es más bombardeada por el enemigo. El enemigo bombardea la mente de la gente y es la que impulsa al que no tiene a Cristo a quitarse la vida, a dejar este mundo, a dejar a su familia, a asesinar, a matar, a robar, a destruir. Los pensamientos del hombre son bombardeados por Satanás para que cometa todo ese tipo de actos. Entonces nosotros somos los que tenemos que entender que necesitamos que nuestra mente cambie. ¿Para qué? Para entender el Evangelio y poder hacer la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice, yo le voy a leer Romanos, capítulo 12, verso 2. Tome esta palabra. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Increíble, ¿no? Increíble. Dice de que nosotros necesitamos transformar, dice, por medio
de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser transformado, renovado. Y el único que puede hacer eso es Dios. El único que puede hacer eso es el Señor, es el Espíritu Santo. Si nuestra mente no se transforma, si nuestra mente no se renueva, entonces vamos a seguir cometiendo siempre los mismos errores. ¿Cuántos proyectos usted ha tratado de desarrollar en toda su vida? Montones. ¿Y cuántos de esos, cuando usted ha estado pensando, siempre vino este tipo de palabra? No vas a poder. Es imposible. No va a dar resultado. Ni lo intentes. Y es todo en nuestra mente. La batalla más grande se gana en nuestra mente. Pero para eso tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, como dice el apóstol Pablo, no conformándonos a este siglo, sino transformándonos por la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento lo que trae es sabiduría. Y la sabiduría humana sabemos de que no llega a buen puerto, si bien hay muchos médicos y la ciencia avanzada y muchos científicos que han traído grandes cosas para la humanidad, pero la mayoría han sido inspirados por Dios. Pero la sabiduría que viene de Dios es la mejor. ¿Sabe? En el mundo, cuando acontecen montones de cosas, nosotros le echamos siempre la culpa a la humanidad. Y en muchos casos le echamos la culpa a Dios. Nosotros vemos en la historia de la humanidad que la mayoría de las veces que el pueblo de Israel prevaricaba, se iba en pos de dioses ajenos. Entonces Dios trataba con el pueblo, pero cuando trataba con el pueblo, trataba con el mundo entero. Él traía peste al mundo entero, Él traía hambre al mundo entero, Él traía desolación al mundo entero. Siempre el mundo pagaba por el pueblo de Dios. Cuando hubo gran hambre, en un tiempo, en el mundo, había un gran hambre en el mundo. Entonces, Dios tenía a una persona especial que Él la había elegido aún desde el vientre de su madre. Y ese hombre era José. ¿Se acuerdan la historia de José? Que porque el padre le regaló un manto especial, los mismos hermanos confabularon entre ellos para matarlo, lo terminaron vendiendo como esclavo. Fue a parar a Egipto. Allí fue siervo de muchos, fue siervo de Potifar, hasta que fue injuriado, llegó a la cárcel. Y Dios estaba muy enojado con los pueblos por todo lo que sucedía. Entonces iba a enviar hambre al pueblo, iba a enviar hambre al mundo. Y en medio del hambre y en medio de la situación, Dios buscó a alguien que podía escucharlo y hacer la voluntad de Él. Alguien que era lo suficientemente avisado en las cosas de Dios y en el entendimiento de los sueños. Y Dios le trajo la revelación de los sueños que tuvo el faraón. ¿Se acuerdan que eran las vacas flacas? Que se comían las espigas, después se comían a las otras vacas. Y venían los 7 años de hambruna. Entonces Dios le dio la sabiduría a José para que en el peor momento este hombre ideara un plan para poder almacenar. Y Egipto fue el granero del mundo. Y así salvó no solamente a Egipto y a otros pueblos, sino también salvó al pueblo que eran la familia de José, que eran 70 personas. 70 personas que fueron salvados, que vinieron a Egipto, donde estaba su hijo José como gobernador de Egipto. Y allí 70 personas que eran del pueblo de Dios entraron allí a Egipto. En un lugar inhóspito tal vez,
en un lugar que era contraproducente para el pueblo de Dios, no estaban dadas las mejores situaciones, pero Dios levantó a un hombre allí para que ese pueblo fuera confortado. Egipto fue prosperado. ¿Por qué fue prosperado Egipto siendo que era enemigo del pueblo de Dios? Porque Dios necesitaba que se cumpliera la voluntad de Él. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que entrara allí la familia de José y que después de 420 años naciera la nación de Israel para que pasara a la tierra prometida. Entonces, el año de la buena voluntad de Dios es, para que usted entienda, no importa la situación que esté sucediendo en el mundo, no importa la pandemia, no importa la situación económica, si usted está en la voluntad de Dios, primer gobernador de Egipto, si usted está en la voluntad de Dios, aún contra todo pronóstico, siendo que después que muere el faraón que conocía a José, y muere José, entonces el otro faraón vio que el pueblo de Egipto crecía y trató de hacerle las mil y una, hasta que Dios tuvo que levantar a Moisés, que fue el que liberó al pueblo de Israel de las manos de faraón. Moisés, tipología de Cristo, Salvador, y sacó a la tierra prometida al pueblo de Israel. Entonces, usted tiene que entender esto. Primero tiene que pedir sabiduría de parte de Dios. ¿Por qué? Porque usted necesita saber cuál es la buena voluntad de Dios. Este es el año de la buena voluntad de Dios. ¡Ay, qué bueno! Es una buena palabra. El año de la buena voluntad de Dios. Pero es una palabra más si usted no la cree. Como será un día más del 31 del primero si usted realmente no entra en la sintonía de Dios. Si usted no cambia el espíritu de su mente. Si usted no es transformado y renovado en su mente. Si usted no recibe renovación en su entendimiento. ¿Por qué dice? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de nuestro Dios, agradable y perfecta. Si usted entiende cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, entonces su vida, aunque las cosas en el mundo estén yendo mal, Dios siempre lo va a guardar. Dios siempre va a ser su proveedor. Amén. ¿Por qué? Porque usted está trabajando en las cosas. Cuando el Señor dijo esta palabra, dice, ocúpate de mis cosas y yo me ocuparé de las tuyas. ¿Quieres realmente de que Dios transforme tu vida? Ocúpate de las cosas del Señor. ¿Cuál es el año de la buena voluntad del Señor? Lo dijo en Lucas. Lo dijo en Lucas el Señor Jesús. Fíjese lo que dijo en Lucas. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor es hacer la voluntad de Dios pregonando el Evangelio de Cristo. Amén. Acercándonos a aquellos que están quebrantados de corazón. Cuando un hombre es quebrantado, una persona es quebrantada, ya está en lo más bajo que puede llegar. Por eso que nosotros, dice que el Señor realmente se fija en los que son quebrantados de corazón, que están contritos y humillados. Él escucha ese ruego, aquellos que se han quebrantado delante del Señor, porque están en la máxima situación que más bajo posible está. Entonces, esos quebrantados son los que nosotros tenemos que sanar. Aquellos que han perdido toda esperanza, que han perdido toda ilusión, todo deseo, todo sueño, que solo ven pasar los días y ven pasar las noches y que llegue el otro día y que pase ese día más, porque realmente la vida es tediosa, es una carga vivirla. Entonces las personas están quebrantadas,
ya no tienen ganas de vivir, no tienen ánimo de vivir, no tienen la felicidad de vivir. Y no entienden realmente lo que es la verdadera vida. Porque la verdadera vida y la felicidad no son la riqueza, sino es saber vivir con lo que Dios nos ha dado y ser agradecidos. ¿Por qué aquel que no agradece lo poco que el Señor le da? Es difícil que el Señor, porque la palabra dice, Si en lo poco no. en lo poco me fuiste bien, sobre mucho te pondré. Pero tenemos que ser fieles en lo poco, no renegar de lo poco. Así no, pero ¿cuántas promesas? ¿Cuánta gente anda detrás de esas promesas? ¿Cuánta gente va de iglesia en iglesia buscando palabras proféticas? Palabras proféticas para este año. Después viene la palabra profética para el mes de enero, la palabra profética para el mes de febrero, la palabra profética para el mes de marzo, y así consecutivamente todos los meses. Pero el hombre ve de que esa palabra profética se diluye. Y cuando está a punto de fallecer, se lanza la otra. Entonces el hombre está en esperanza y contra esperanza. Y hay mucha gente que pasa toda su vida buscando el deseo de su corazón y no hacer la voluntad de Dios. Y el secreto está en hacer la voluntad de Dios, pero para eso debemos adquirir sabiduría. Debemos ser sabios. Ser sabio y tomar decisiones sabias. Yo voy a pedir a mi señora que lea Proverbios capítulo 14, versos 15 y 16. ¿14? Sí, Proverbios Sí. capítulo 14, versos 15 y 16. Dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Quién es el avisado? Es el inteligente. Pero, ¿por qué es inteligente? Porque ha sido avisado, está avisado por algo. Alguien le avisó, ha sido instruido, ha recibido sabiduría. Al recibir sabiduría una persona, esa persona empieza a entender las cosas, recibe entendimiento y es renovado en el espíritu de su mente. No por una clase de coaching, sino es transformado por la palabra de Dios. Recibe transformación por la palabra de Dios. El espíritu de la palabra, que es el Espíritu Santo, es el que transforma los pensamientos de la persona. Es el que le da sabiduría a la persona. El Espíritu Santo es el que avisa, es el avisado. ¿Y cómo lo hace? Nos usa a nosotros, lo usa usted. Usted puede ser la herramienta para que las personas sean avisadas. Fíjense lo que dice, lo leemos de vuelta. Dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Mas el insensato se muestra insolente y confiado y va camino a caerse el despeñadero. El simple todo lo cree. ¿Quién es el simple? El simple es el hombre natural, aquel que no tiene conocimiento, que no ha recibido conocimiento, que no ha sido avisado. ¿Quién es el que avisa? En ese tiempo los que avisaban, ¿quién eran? Los profetas. Hoy, ¿quién tiene la oportunidad de ser un avisador? De avisar. Tú. Yo. Y el Espíritu Santo es el que nos avisa, ¿no? A nosotros. El Espíritu Santo nos da la sabiduría para avisar a otro, para que esa persona se vuelva a Cristo y pueda recibir la sabiduría de Dios. Dice el Señor en su palabra, aquel que no tenga conocimiento o sabiduría, pida sabiduría y yo le daré. O sea, ¿quieres sabiduría? Pídele a Dios sabiduría. Y a través del Espíritu Santo te va a ser dada la sabiduría. Voy a recibir sabiduría y me voy a conocer todo. No, tienes que estudiar la Biblia. El Señor te va a dar sabiduría y discernimiento para entender su palabra y para aplicar la palabra. Porque la palabra vos la podés conocer. Si no la aplicás, no es eficiente. Porque queda como una historia. La palabra, si nosotros no le damos la eficacia que tiene que tener, que es a través del Espíritu Santo, de aplicarla,
es la historia del pueblo de Dios y de la iglesia. Pero si nosotros entendemos, somos avisados y entendemos la palabra, entonces la podemos poner por obra. Y el poner por obra la palabra nos hace sabios. Nos hace sabios. Porque la sabiduría va a brotar de nuestros labios cuando nosotros leamos la palabra. No es como muchos dicen, no, abre tú la boca y yo la llenaré. Eso es fácil. Pero ¿de qué va a llenar la boca Dios? Primero te tiene que llenar del conocimiento de Dios. ¿Y cómo recibimos conocimiento de Dios? Estudiando la palabra, recibimos conocimiento. Entonces, cuando abrimos nuestra boca, no es de que es una adivinanza y vienen las palabras como por arte de magia. Es porque el Espíritu Santo trae a memoria lo que ya hay dentro de tu corazón y dentro de tu mente. ¿Y cómo puede ser purificada nuestra mente? A través de la palabra. La palabra es la que purifica nuestra mente. Yo voy a leer ahora Filipenses. Después vamos a leer. Hoy tenemos varias partes de la palabra. Y yo voy a leer Filipenses, después mi esposa va a leer otro proverbio, creo que, ¿no? Filipenses 3:13. Fíjense, hermanos míos, dice Pablo, ¿no? Filipenses 3:13. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, nosotros, con el conocimiento de Dios, lo que tenemos que hacer es dejar las cosas atrás y avanzar hacia la meta. Olvidando ciertamente lo que tenemos, porque mucha gente vive del tiempo pasado, de las remembranzas, de aquello que sucedió. Mucha gente todavía hoy vive de los grandes milagros de las campañas de Carlos Anacondia. Pero ese tiempo ya pasó. Y desde ese tiempo hasta ahora hay mucha gente que se está perdiendo. Hay mucha gente que se está yendo al infierno porque nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Por eso que necesitamos adquirir sabiduría. Porque nosotros somos aquellos que podemos cambiar no solamente nuestro futuro, sino el futuro de otros. Entonces el cambio de año, primero tenemos que dejar las cosas viejas atrás. Y el cambio de año puede ser un día más, o puede ser un cambio en nuestra vida. Es todo como nosotros lo tomemos y como querramos hacer la voluntad de Dios. Si nosotros nos ponemos en las manos de Dios y procuramos hacer la voluntad de Él, entonces las cosas van a acomodarse delante nuestro. Pero si nosotros dejamos que este año sea un día más y no nos tomemos como que es el año de la voluntad de Dios y de hacer la voluntad de Dios, que es proclamar el Evangelio, anunciar el Evangelio, como dice aquí Lucas, no solamente eso, pregonar libertad a los cautivos. Hay muchos cautivos de Satanás, cautivos del mundo, cautivos de los vicios, cautivos de las falsas doctrinas, de la falsa enseñanza, de aquellos que se han pervertido, que han cambiado las cosas, aquellos que una vez gozaron de lo que era la gracia y hoy se están volviendo a la ley, tratando de ayudar a Dios con cosas que ya pasaron. En Cristo se cumplió toda la ley. Se cumplió toda la ley. Él es la ley misma cumplida. Él no vino a abrogar, Él vino a cumplir la ley. La ley moral, que es la ley de los mandamientos, es la que está Cristo en nuestro corazón. Pero todas las demás leyes pasaron a ser obsoletas. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto es Cristo. Entonces, volvernos a los rudimentos antiguos y querer ser más espiritual, porque
tenemos la estrella de David detrás nuestro, eso no cambia nada. Sí cambia porque en cierto ambiente espiritual, ¿por qué? Porque estamos diciéndole al Señor Jesucristo, mira, a ti te han quedado cosas por cumplir de la ley y yo tengo que volver a cumplirla para poder tener una buena vida de abundancia. Y muchos creen de que ponerse el manto y ungirse con aceites o pegarse con ramas de olivo o no sé, o tener el candelabro o tener la Torá allí en el púlpito es más espiritual. Lo único que hacemos con ese tipo de creencia es mancillar la obra de la cruz. La obra de la cruz es perfecta. No necesita ninguna ayuda nuestra. Y Cristo vino a este mundo, ¿por qué? Porque la ley era imperfecta. Y Él vino a cumplir con esa ley para que en Él se cumplan todas las cosas. Y a través de la obra de la cruz nosotros podemos acceder al trono de la gracia, que ahora está libre la entrada, porque el velo fue rasgado desde arriba hacia abajo, el Señor mismo lo rasgó, para que antes la entrada que nos era prohibida, hoy podamos entrar. Y que podamos todos los días proclamar año nuevo de la voluntad del Señor, agradable a Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pregonar libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, porque hay muchos ciegos, aquellos que son confundidos por fábulas y por cosas de que no son nada de Dios, sino que vienen a confundir a la gente. Hay mucha gente que está confundida. Hay mucha gente que aún dentro de los templos está confundida. Porque se les enseña que Cristo les dio la libertad, pero ahora son presos de los pastores. Se les enseña de que Cristo pagó por todos los pecados, pero todavía te quieren hacer sanidad interior por si quedó algún pecado viejo. ¿En qué quedamos? Todavía muchos te ungen con aceite y hacen proclamas delante de Dios para cortar ligaduras de maldad y maldiciones, pero también te enseña que en la cruz del Calvario Cristo cortó con todas las maldiciones. Mira, hermano, lo único que tienen que enseñar es arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios, volverse a Cristo y vivir una vida santa. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Si usted se arrepiente de su pecado, Dios lo perdona de su pecado. Si usted acepta que Cristo es su Señor y suficiente Salvador, las maldiciones se cayeron en ese lugar. Porque las maldiciones quedaron en la cruz del Calvario, allí clavada con el acta de los decretos que nos era contraria. Allí quedaron clavadas todas las maldiciones. Amén. Dice que Cristo se hizo maldito para que usted sea bendito, para que yo sea bendito. Las bendiciones nos alcanzan. Entonces usted no puede vivir una vida de agonía, no puede vivir una vida de siempre de estar en depresión y siempre estar mal, que siempre está en derrota. ¿Por qué? Porque el Señor de señores es su Señor. Amén. El Señor que triunfó en la cruz sobre todo, sobre el mismo infierno, es su Señor, es mi Señor. Porque en Cristo se cumplió todo. No hay más nada que hacer, solamente el Señor nos pide fe. Grande, no, como un grano de mostaza. Amén. Si podemos creer como un grano de mostaza, todas las cadenas se caen. Amén. Todas las maldiciones se caen porque está escrito en su palabra. Él lo venció en la cruz. Somos benditos, somos los hijos de Dios, somos la niña de sus ojos. ¿Cómo Dios no va a cuidar a sus hijos? Si no estando Cristo, Dios levantó un hombre como José en el peor momento del mundo y lo prosperó de tal forma que fue gobernador de Egipto. Detrás del gobernador, el que sellaba era José. Mira, si tú no vas a poder hacer lo mismo en este tiempo, si tienes al Dios de la gloria, el que es dueño de todo el oro y la plata del mundo, Él es el dueño de todo, el creador de todas las cosas, lo que se ve y lo que no se ve.
Y entonces, ¿por qué hay tanto pueblo, tanta iglesia de Dios mal? Es porque no hacen la voluntad de Dios, porque no han recibido la revelación. Tienen todavía el pensamiento velado, tienen el conocimiento velado. Como le decía Jesús a los fariseos, porque ustedes tienen el conocimiento velado. Cuando ellos le decían, pero somos hijos de Abraham, ¿cómo nos dice que somos esclavos? Claro, eran esclavos del pecado. Y no entendían de que el que estaba enfrente de ellos era el que les iba a traer la libertad. Y hay mucha gente que tiene el conocimiento velado. Entonces, ¿cómo podemos tener un buen año? Haciendo la voluntad de Dios. Porque eso es lo que realmente importa. Porque dice el Señor, a predicar el año agradable de Dios. Y en Isaías dice, el año de la buena voluntad de Dios. Y este es el año de la buena voluntad de Dios. Porque Dios tiene buena voluntad para con nosotros, siempre lo tuvo. Él dice, yo no quiero, dice, que el impío muera. Fíjense, dice, yo no quiero que el impío muera, sino que se arrepienta y se vuelva. Yo quiero que viva, dice el Señor. Lo dice del impío, ¿cuánto más de nosotros? Si hay algo que está difícil en nuestra vida es porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque hemos errado en el blanco. Nos falta entendimiento. Vamos a leer Proverbios 13:10. Dice así: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Pero ciertamente los avisados, ¿qué dice? Mas con los avisados está la sabiduría. Con los avisados está la sabiduría. Amén. Nosotros somos avisados. A nosotros, ¿por qué? Porque se nos predicó el Evangelio, fuimos avisados. Entonces, el ser avisado es tener la sabiduría, acceder a la sabiduría. Usted está siendo avisado constantemente. ¿Cuál es la ruta que debe seguir? Hay una ruta trazada para el cristiano y está en su palabra. Pero usted necesita tener la revelación del Espíritu Santo para poder entender la palabra. Tal vez usted, a veces por ahí me puede ver que soy muy vehemente. ¿Por qué? ¿Por qué soy vehemente? Porque yo quisiera meterme dentro de su cabeza. Amén. Quisiera meterme dentro de su cabeza para que usted pueda recibir el entendimiento y la revelación y decirle, mira hermano, este es el éxito de tu vida. Esto es lo que Dios quiere para tu vida. Este es el buen camino para tu vida. El hacer la voluntad de Dios, el predicar el Evangelio. El predicar el Evangelio completo, no a medias. No el hablar desde un púlpito y soltar la palabra, sino es cumplir con la palabra. Ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Si usted escucha lo que yo le estoy diciendo y usted no lo pone por obra, usted ha sido avisado, pero usted no lo pone por obra, entonces usted siempre va a depender de un pastor. Siempre va a depender de un líder. Siempre va a depender, no sé qué otros títulos tienen. Mentores. Líder de célula, líder de zona, Padre líder espiritual. distrital, padre espiritual, pastor de pastores. Siempre va a depender de un hombre. Siempre va a depender de un hombre. Y lo que Dios quiere es que usted dependa de Él, no de los hombres. Porque los hombres tienen y mañana no tienen. El hombre está y mañana no está. Porque se pueden morir todos los pastores y en algún momento moriremos. Se pueden morir todos los líderes. En algún momento morirán un líder. Va a morir porque va a morir. Nosotros morimos desde que nacemos, empezamos a morir. En algún momento está el final de nuestra vida. Pero aquel que te sustenta, el verdadero, no muere nunca. Amén. Es eterno. Sus dádivas son eternas. Sus misericordias son eternas.
Por eso usted tiene que no solamente leer la palabra, sino tener entendimiento y sabiduría. ¿Para qué? Para que aún en el año malo, dice el Señor, en el día malo, tú puedas estar en las manos de Dios. Cuando llegue el día malo, porque a todos les llega el día malo, en algún momento les llega el día malo. En algún momento se muere alguien de tu familia, como se ha muerto la de la nuestra, y como se han muerto montones de hermanos en este tiempo de pandemia. Muchos queridos hermanos han partido y es un dolor tremendo. Y ese puede ser el día malo. Y el día malo puede ser el día que te avisen no hay más trabajo. Y puede ser el día malo. Puede ser cuando una enfermedad golpea la puerta. Puede ser el día malo. Pero si en el día malo nosotros estamos agarrados al Señor, el Señor venció el día malo. El Señor venció todos los días malos. Cuando hay un día malo en la vida de alguien, vendrán muchos días buenos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte de nadie. Dios no quiere de que tú te alejes de Él. ¿Acaso tú quieres de que tú te reniegues de Él? Pero el hombre no ha entendido la enseñanza de Dios. Y me trae pena. Me trae pena. Porque el hombre no entiende la enseñanza de Dios. El hombre no entiende que Él dice, yo azoto al que recibo por hijo. Necesita educarlo, necesita corregirlo, pero el hombre no quiere la corrección. El hombre solamente quiere la bendición, pero no quiere trabajar por la bendición. Piensa que el cielo es el banco de los cristianos y que corren un cierre y caen los billetes amontonados. Si fuera así, todos los cristianos estaríamos ricos. Pero en este mundo tendremos aflicciones. Claro, sí. Escuche, en este mundo tendremos aflicciones. Pero el Señor dijo, no temáis, yo he vencido al mundo. Pero tenemos que transitar en este mundo. ¿Tendremos aflicciones? Sí, claro que lo tenemos. El Señor te está diciendo que no temas porque Él venció al mundo. Y Él es el que está contigo, es el que te da las estrategias, te da las armas, te da la enseñanza, te da la inteligencia de cómo desarrollar las estrategias, de cómo avanzar, de cómo no frenarte, de cómo hacer la voluntad de Dios. Yo voy a leer Efesios capítulo 4, verso 22. Fíjense. Efesios capítulo 4, verso 22. Dice así. Mas en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo puedes afrontar un año nuevo? Tienes que dejar la pasada manera de vivir. Del viejo hombre que está viciado. Dice, conforme a los deseos engañosos. Fíjense lo que sigue diciendo aquí el apóstol Pablo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, en santidad y la verdad. O sea que, ¿cómo es ese nuevo hombre? Creado según Dios en nosotros. En la justicia y santidad de la verdad. Ese es el nuevo hombre. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar nuestra vida en este año? Dice, pastor, yo tengo un montón de dificultades. Todos tenemos dificultades. Nosotros pasamos, todavía nos quedan 2 días. 2 días de, ¿cómo que se llama? Aislamiento por COVID. Y podríamos estar diciendo, mire hermano, ore por mí porque tengo COVID. Sí, es bueno orar, sí, claro que es bueno orar. Pero podríamos afrontarlo de una forma o de otra. O tirarnos a la cama y dejarnos estar, o levantarnos y fortalecernos en Dios, renovando el espíritu de nuestra mente y entendiendo que aquel que murió en la cruz, ese resucitó y nos ha dado vida nueva.
que aquel que murió en la cruz y resucitó es el que ha vencido la misma muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón, muerte? Ni la muerte lo pudo retener. Y a nosotros tampoco. La muerte es un paso a la eternidad. Porque el día que despertemos, vamos a estar frente al Señor para recibir nuestra corona. ¿Las dificultades son grandes? Sí. Claro que las dificultades son grandes. Nadie la tiene fácil en este mundo. Pero menos fácil la tienen aquellos que no tienen a Cristo. Porque su futuro es incierto. La persona que tiene a Cristo no sabe qué va a pasar en su futuro. Entonces se aferra ¿a qué? A las posiciones materiales. Se aferra a una mujer, a un hombre, a una familia. Se aferra a su estatus, se aferra a un trabajo, se aferra a un gobierno. Pero eso es pasajero. ¿Por qué? Porque nosotros aún somos pasajeros. Dice el Señor que somos peregrinos. Nosotros somos peregrinos. El peregrino va a la Meca, pero vuelve a su lugar de origen. El peregrino hace la peregrinación a su lugar de culto, pero regresa a su lugar de origen. Nosotros somos peregrinos porque estamos peregrinando en este mundo, pero volveremos a nuestro lugar de origen. ¿Cuál es nuestro lugar de origen? El reino de los cielos. El mismísimo reino de los cielos. Volveremos a nuestro lugar de origen. Y eso es lo que realmente importa. Pero mientras transitemos en esta vida, donde nosotros podamos tener adelante montones de situaciones, nosotros las tenemos que sortear, pero para sortearlas tenemos que tener el respaldo de Dios. No podemos hacer como dicen muchos. Mira, Señor, he puesto este gran negocio, así que bendícelo, Señor. Y a veces el negocio ese falla y fracasa. Y el hombre dice, Señor, ¿cómo? ¿Por qué no has bendecido mi negocio? Y el Señor te dice, ¿por qué no me consultaste a mí? ¿Qué era mejor oportunidad para poner un negocio? ¿Por qué no me consultaste a mí? ¿Por qué no hiciste las cosas con sabiduría? ¿Y cómo serían las cosas con sabiduría? Y tú no puedes poner un mercado de frutas en el medio del campo o donde hay sembradíos, porque no te van a comprar. Tú no puedes vender sombreros donde todos usan turbantes. Nadie te va a comprar. Tú no puedes vender zapatos donde la gente toda su vida anda descalzo en la selva, porque la gente ya tiene esa costumbre. Entonces, ¿cómo es? Entonces Dios es el que tiene que darte la salida, pero también te va a dar la sabiduría. ¿Para qué? Para que tú hagas un estudio de mercado y veas cuáles son las opciones mejores. ¿Cuáles son las mejores opciones para hacer algo? Y esa sabiduría te la va a dar Dios. ¿Por qué? Porque Dios le da al hombre, le ha dado, es una promesa de Dios a Abraham, poder para hacer riquezas, poder, pero no para riquezas para enriquecerte, sino de las riquezas espirituales, pero también está la sabiduría para poder hacer en las cosas en Dios, en tu vida natural. ¿Dios quiere que tú vivas en la escasez? No, Dios no quiere que tú vivas en la escasez. Porque si Dios te hace vivir en la escasez, tú vas a vivir amargado y renegado de Dios. No vas a tener dinero para comprar cosas, la Biblia, no vas a tener dinero para viajar en colectivo, para aprender de la palabra. Entonces Dios quiere que tú tengas una buena vida en esta vida. Pero para eso tienes que adquirir sabiduría de parte de Dios para llevar adelante aún los negocios. No podemos poner un negocio a nuestro antojo y decirle, Señor, bendícelo. Porque a la larga ese negocio va a fracasar. Porque Dios quiere lo mejor para ti.
Pero Dios a José le dio la revelación de la palabra, la revelación de los... ¿Por qué? Porque José estaba en un lugar, en un lugar justo y preciso, haciendo la voluntad de Dios. Y había un propósito de parte de Dios en ese hecho. Entonces, cuando tú tienes que iniciar algo, ¿cuál es el propósito tuyo para hacer riquezas? ¿Cuál es el propósito? ¿Acaso solamente hacer riquezas? O para decir, soy el más rico de la ciudad. Soy el más rico de la comarca. Soy el que más posesiones tengo. ¿Acaso tú quieres tener un negocio para solamente ser rico? Dice la palabra de Dios que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, si el propósito específico de que tú seas prosperado es que realmente haya nacido en tu corazón y Dios lo haya puesto a ti, yo quiero realmente hacer negocios para ayudar a la gente, para abrir, no sé, centros de rehabilitación de drogadictos, para abrir hospitales, para ayudar al necesitado, para financiar misioneros, para dar para la obra misionera, para fundar lugares, para hacer realmente la voluntad de Dios con la riqueza que el Señor te da. Entonces Dios puede, si conoce bien tu corazón y lo que vas a hacer, puede ser de que te dé riquezas. Pero si no, te dará un buen pasar. ¿Por qué? Porque no necesitas mucho para cambiar a otro. No necesitas mucho para cambiar a otro. El mensaje tú lo puedes dar. Igual, tengas millones de dólares o no tengas millones de dólares. Porque Pablo dijo, sé vivir en la abundancia, pero también en la escasez. En todo he sido enseñado. Entonces muchas veces la gente se desespera y pierde sus sueños y pierde todo. ¿Por qué? Porque le va mal. Y entonces al irle mal es como que se retrae. ¿Y por qué le va mal? Porque hizo cosas por su voluntad, no por la voluntad de Dios. No le consultó a Dios y entonces las cosas le fueron mal. Dios quiere de que nosotros realmente le demos a Él el primer lugar, que lo pongamos en primer lugar en todo. En este año de buena voluntad de Dios, año de dar el mensaje de Dios, tiene que ser todos los días. Nosotros hicimos como una proclama, porque es realmente lo que nosotros creemos que tiene que cumplirse en nuestra vida, que tiene que ser un año agradable a Dios. Que las cosas que sucedan en este mundo o en la sociedad no tienen que cambiar nuestra perspectiva de ver las cosas, pero para eso tiene que haber un cambio en el pensamiento, tiene que haber un cambio en la mente, se tiene que renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Para qué? Para que ese cambio suceda primero en nosotros y podamos ser avisados a otros, avisados sobre otros, que podamos alcanzar a otros, que le podamos dar una palabra de aliento, una palabra de sabiduría a otros. Pero primero tenemos que ser nosotros transformados. Se tiene que transformar el espíritu, dice, como dice aquí en Efesios capítulo 4, 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que nuestra mente tiene espíritu? Sí, el espíritu de nuestra mente se tiene que renovar. ¿Por qué? Porque toda la información que nosotros procesamos, podríamos decir que en un 90% es información del mundo. Y si nuestro espíritu de nuestra mente no se renueva, termina cediendo ante el mundo. Y el mundo siempre te va a dar la espalda. No, pero no hagas eso. ¿Por qué? Porque está la envidia. Dice la palabra, ¿quién se mantendrá en pie ante la envidia? Si tú compartes algo que Dios te ha puesto con el mundo va a tratar de destruírtelo. Porque el mundo no quiere que vos triunfes, el mundo quiere que fracases. ¿Por qué? Porque ellos tienen el fracaso incorporado, porque Satanás se lo ha puesto, entonces ellos no quieren que a nadie le vaya bien. Porque es la mayoría de lo que pasa. Cuando a alguien le va bien, siempre están aquellos, algo habrá hecho. Ese dinero, es lo primero que dicen. Y la envidia, si no estás fortalecido en el Señor, te voltea. Entonces,
nosotros tenemos que entender que tenemos que tener la mente de Cristo. El Señor nos tiene que dar sabiduría e inteligencia. Este año que comienza es un año donde la buena voluntad de Dios se va a anunciar. ¿Cuál es el Evangelio? Tenemos que hablar de Cristo. Porque eso es lo que realmente a Dios le interesa. Que podamos nosotros avisarles a otros. Dice, el avisado es sabio y se corre del mal. ¿Y quiénes somos los que avisamos? Nosotros. Nosotros somos los que tenemos que avisar. Se le ha dejado el encargo ese a nosotros. Entonces, mire, concluyendo, ¿quieres que te vaya bien en este año? Sí, claro que nos queremos que nos vaya bien. Predica el Evangelio. Anuncia a Cristo. Habla a tiempo y fuera de tiempo. Avisa. Porque el avisado será sabio y se apartará del mal. El avisado es aquel que conoce la verdad. ¿Y quiénes son los que avisamos? Nosotros somos los que avisamos. Los ángeles no pueden avisar. El año de la buena voluntad de Dios. El Señor lo hizo con el Señor Jesucristo. Dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Señor lo ungió a Cristo. Él es el ungido. Para que Él nos dé a nosotros las buenas nuevas. Y nosotros podamos propagar el Evangelio a toda criatura. ¿Necesitas un púlpito? No, no necesitas un púlpito. ¿Necesitas de mucho equipo? No necesitas de mucho equipo. ¿Necesitas de parlantes, de luces y de todo? No, no precisas tampoco eso. Solamente precisas una sola cosa. Que tu corazón realmente esté rendido a Dios. Y que hayas entendido el plan de Dios. El plan de Dios no es tener una iglesia grande, sino es que enviemos almas al reino. El plan de Dios no es que tengas el mejor auto, sino que te pueda servir para alcanzar a otros. El plan de Dios no es que te enriquezcas de manera exorbitante, sino de que la riqueza que el Señor te da la puedas invertir en el reino. Porque es lo que más reditúa. Reditúa más que el dólar y que los bitcoins. Ojo, no en el pastor, sino en el reino. En el reino. Si nosotros entendemos cómo funciona el reino, entonces nuestra vida va a ser una vida agradable. Vamos a tener situaciones difíciles, sí, claro que las vamos a tener. Las hemos tenido nosotros, las han tenido montones de ustedes. Por eso aquel que te vende el oro y el moro y que te dice, ven a Cristo, se te acabarán todos los problemas, no tendrás más esto, no pasará más lo otro. No, tenemos la vida asegurada, tenemos la salvación asegurada. Pero en ningún parte de la palabra dice de que no tendremos nunca más problemas. En ninguna parte dice que no tendremos más enfermedades, porque aún Pablo tuvo que lidiar con su enfermedad hasta que el Señor se lo llevó. Bástate mi gracia, le dijo. Mi gracia, bástate mi gracia. No podemos pretender tener las dos cosas al mismo tiempo, servir a Dios y servir al hombre, servir al mundo, servir al dinero. O servimos a Dios o servimos al mundo. Dice que aquel que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Así es. Nosotros tenemos que ver el mundo como el campo blanco listo para la siega. Y tenemos que ir al mundo a levantar la cosecha. No podemos dejar de predicar. Para este año, ¿quieres que tu vida cambie? Empieza a cambiar tu pensamiento. De que para Dios nada es imposible. Para el hombre sí, pero para Dios nada es imposible. ¿Cómo podemos lograrlo? Renovando el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo podemos renovar el espíritu de nuestra mente? Pidiéndole a Dios sabiduría. Dígale, ore, Dios dame sabiduría. Dios dame sabiduría. Necesito sabiduría, entendimiento, discernimiento para poder entender tu palabra. Para que cuando lleguen las pruebas y el día malo, yo pueda seguir en pie. Dice que el hombre de Dios es como la palmera. Se tuerce, pero no se quiebra. Dice que las palmeras del desierto, del Líbano, son las que tienen la raíz más profunda. Porque dice que la palmera que está en la arena
busca, 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 hasta que llega a una piedra que encuentra tal vez varios metros debajo y se adhiere con su red. Entonces los fuertes vientos, dice que la tuercen, pero no la rompen. Y así es el cristiano. Tenemos que ser azotados por los vientos, ser afligidos por los desiertos, pero si estamos en Dios, no vamos a ser rotos. Podremos ser torcidos, golpeados. Como dijo Pablo, tal vez esté, dice, golpeado y un montón de cosas, pero nunca destruido. Avasallado por un montón de cosas, pero nunca destruido. Pablo fue dejado por muerto muchas veces. Sin embargo, Dios lo levantó. ¿Por qué? Porque había un propósito. Buscan Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida en este año? No puedes ir vagamente, diciendo hoy voy por allá, mañana voy por acá, hoy voy por el centro. Tiene que haber un propósito de Dios definido en tu vida. ¿Para qué? Para que cuando tú te encauces en ese propósito, dice que seremos como como es el prado del lado del río, ¿no? Donde están las palmeras, allí donde el árbol da fruta, allí, ¿por qué? Porque está regado por el río de Dios. Estamos sobre las corrientes del río de Dios. Aquel que está sembrado al lado del río de Dios es el que florece, el que lleva fruto, aquel que tiene los mejores frutos, es el que permanece. Y no solamente frutos espirituales, sino también tu vida natural va a cambiar. Va a cambiar. Pidámosles en esta tarde a Dios que realmente nos pueda dar la mente de Cristo, que pueda renovar el espíritu de nuestra mente. Oremos ahora, ya al final de esta palabra, que podamos orar con entendimiento. Ora con entendimiento y dile que puedan hacer en tu corazón un pedido a Dios. Que le puedas decir realmente de corazón, mira Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero servirte, Señor, yo quiero serte realmente útil. Yo quiero sentirme útil en tus manos. Yo no creo que realmente el hombre pueda frenarme con los designios que tú has puesto sobre mi vida. Hay cosas por hacer para adelante. Yo necesito hacerlas, Padre. Yo quiero servirte, porque aquel que le sirve a Dios es la persona que está completa. Y es cuando Dios bendice. Dios derrama bendición sobre cada uno de sus hijos, pero somos los que estamos con las manos en el arado, aquellos que sembramos y estamos preparados para levantar la cosecha. Dice que los tiempos se aceleran y el que cosecha alcanza al que ara, porque es así, los tiempos se han acelerado. Ya no podemos perder tiempo, tengo que hacer instituto bíblico, tengo que hacer un doctorado, tengo que hacer esto. Mire, hermano, tú puedes ser un doctor en teología, pero si no hablas de Cristo, no anuncias el Evangelio, ese doctorado no te sirve. ¿Por qué? Porque la salvación es personal y cada uno de nosotros tenemos que levantar nuestra propia cosecha. No sirve la cosecha solamente del pastor y de aquellos evangelistas. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista, no quería decir de que Timoteo era evangelista, sino dice, haz obra de evangelista, predica, gana almas para el reino. Eso es lo que traerá paz, eso es lo que realmente dará vida a tu alma, le dará un propósito a tu vida en este tiempo, donde todos se han negado, donde el mundo se cierra, donde no sabemos qué pasará mañana. Si vendrá una nueva cepa o algo y será más mortal, no lo sabemos. Lo que sí sabemos de que Dios sigue al control. Y que tu Dios es mi Dios. Y que realmente si nosotros hacemos la voluntad de Dios, yo tengo la seguridad de que Dios me va a guardar. Y si me tengo que ir de este mundo, es porque fue la voluntad de Dios. No me voy a ir antes ni después si yo hago la voluntad de Dios. Y yo sé que si parto de este mundo, voy a ir a buscar la corona, como dijo Pablo. Y que por más que el mundo esté en decadencia y en desgracia, nosotros, la iglesia del Cristo vivo, siempre estaremos firmes y parados en la roca. Que no importa lo que diga el mundo, las noticias del mundo siempre son cada vez peor, hay cada vez peores cosas.
Pero nosotros fuimos llamados a eso, hermano, a estar parados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la salida, no para que mejore el mundo, porque el mundo no va a mejorar, hermano. El mundo no va a mejorar, está escrito en su palabra. Aquellos que te dicen, vamos a establecer el reino en esta ciudad, vamos a establecer el reino para que las cosas mejoren, está mintiendo. Porque el reino va a ser establecido por nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, no antes. Nadie puede establecer el reino porque aquí no hay reyes. Muchos se toman y dicen, somos reyes y sacerdotes, sí, pero para hacer la obra de gobernar, para hacer la obra de Dios, no para ser reyes para que nos sirvan. Y porque podemos decretar y hacer manifiesto y decreto, no, ese tipo de reyes no. Porque hay un solo rey. Y es Jesucristo. Amén. Nosotros somos sus siervos. Y en todo caso, siervos inútiles. Pero si hacemos la voluntad de Dios, Él nos va a guardar. ¿Pasaremos dificultades? Claro que sí que vamos a pasar. ¿Estaremos al borde de la muerte? Sí, porque dice el salmista. Cuando andes, dice, ¿a dónde? En valles de sombras y de muerte. O sea que vamos a transitar valles de sombra y de muerte. Pero no temeré mal alguno, dice. Porque Él sabe quién es el guardador de su alma. Amén, amén. ¿Me entiende? Dios. Eso es el secreto del Evangelio. Hacer la voluntad de Dios. Porque todo lo que ocurra después estará controlado por Él. Vamos a orar. Padre, Amén. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Señor, yo he predicado tu palabra, lo que tú me has dado. Sí, Señor. Señor, y hemos soltado tu palabra. Sí, Señor. Año agradable del Señor. El año de la buena voluntad del Señor. Y eso es lo que va a suceder, el año de la buena voluntad. ¿Y cuál es la buena voluntad del Señor si no es abrirle la cárcel a los presos, darle vista a los ciegos, Amén. levantar y ayudar a los quebrantados, Querido Señor. ayudar al huérfano, la viuda, hacer tu obra, Señor, predicar la cruz de Cristo, alcanzarle a aquel afligido, Señor, alcanzarle la salvación, que podamos avisarles a aquellos que se están torciendo y decirle, mira, tú te estás torciendo. Dice que el avisado tendrá sabiduría, será sabio y se correrá del mal, pero el insolente, aquel que no quiere nada, caerá. Sí, Señor. Señor, yo te ruego, Dios mío, yo te ruego, bendito Dios, Santo. danos sabiduría ahora. Gracias. Señor, danos sabiduría. Sí, Señor. Sabiduría. Señor, queremos recibir sabiduría. Oh, Señor. Danos sabiduría a nuestra mente, Señor, ahora, Dios. Señor. Sabiduría de lo Entiende, alto, Señor, tu Señor. palabra dice, Santo. aquel que quiere sabiduría, pida. Sí, Señor. Igual que aquel que quiere fe, que no tiene fe, pida fe. Pida fe y sabiduría. Pida discernimiento, hermano, pídalo. Porque le hará falta. El mundo necesita de la sabiduría de Dios. Sí, Necesita Señor. de usted. Gracias, Para que usted pueda avisarle y ellos sean avisados y se puedan correr del mal. Dios le tiene que dar sabiduría. Señor, manda sabiduría a tu iglesia, a cada uno de mis hermanos, Señor, para que puedan entender, Señor, y puedan tener la revelación de tu palabra y de cuál es la buena voluntad tuya, para que podamos cumplir con tu verdadera voluntad, tu perfecta voluntad y no la nuestra. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos en este año que todos aquellos hermanos, Señor, que están siendo avisados en este día, puedan recibir esa sabiduría y correrse del mal y hacer tu voluntad, hacer lo bueno, llevar el mensaje de la cruz, no hacernos problema de lo que sucede en este mundo, porque sabemos los hijos de Dios de que este mundo va en decadencia, de que este mundo va camino a la perdición, de que las cosas van a empeorar en el mundo, que tendrá leve mejoría, pero el mundo va a su propia destrucción, porque está escrito en tu palabra. Pero nosotros, los hijos de Dios, somos los que tenemos el mensaje de salvación. No vamos a cambiar el mundo.
pero sí vamos a salvar a muchos, arrancándolo aún del mismo infierno, trayéndolos a la libertad, del reino de las tinieblas hacia la libertad. Podemos hacerlo porque somos tus hijos. Tú nos has dado las herramientas, tú nos has dado el poder, porque tú has vencido al mismo Satanás en la cruz del Calvario. Y tú le has dado ese poder a la iglesia. Y la iglesia no es una estructura, no es una denominación, no es alguien que dirige todas las iglesias del mundo, sino la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Somos nosotros los miembros de esa iglesia y somos parte del cuerpo de Cristo. Somos la iglesia viviente del Dios vivo. Gracias, Señor. Y esa es la iglesia que tiene el poder. Somos individuales, pero también somos grupales, porque dice que iglesia quiere decir asamblea. Asamblea de los santos, donde se congregan a cantar himnos, donde se congregan, dice 2 o 3 en mi nombre. O sea que no está diciendo tiene que haber miles para que yo esté en medio de ellos. Donde hay 2 o 3 en mi nombre reunidos, yo estoy en medio de ellos. No esperemos hacer miles para anunciar a Cristo, porque si somos más de 2 o 3 congregados en el nombre de Él, en el nombre del Santo de Israel, Él está en medio de ellos. Él está en medio de nosotros. Cristo está en nosotros. Tenemos las herramientas, tenemos el poder, porque Él venció al mundo, Él venció a Satanás y a todos sus demonios y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Señor, hermano, en este año usted tiene que confesarlo con sus labios. Cristo es nuestro Señor. Él en la cruz del Calvario venció a Satanás y Satanás está vencido. Aleluya, aleluya, Señor. Satanás está vencido. Gracias, aún dentro de nuestra mente. Él no puede venir a nuestra mente si nosotros consagramos nuestra mente a Cristo. Señor. No podemos decir no puedo, porque ya Cristo Señor. Lo hizo. Gracias, Jesús. Su palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús. Bien, si todo lo podemos en Cristo, entonces sometámonos a Dios para que eso se pueda cumplir en nuestra vida. Y no solamente leamos la palabra, sino pongámosla por obra. Porque una palabra leída solamente nos hace oidores advenedizos, pero aquel que realmente entendió la palabra, la lleva y la pone por obra. Y la palabra puesta por obra trae frutos, y frutos en abundancia. Amén, sí, Señor. Señor, yo bendigo tu iglesia, bendigo a mis hermanos en este nuevo año que comienza. Señor, lo tomamos con nuestra mente, Señor, entregada a ti, Señor, viendo, Señor, allí al poderoso de Israel delante nuestro. Señor, enfrentaremos los problemas, las vicisitudes, todo aquello, Señor, porque somos triunfadores en Cristo, porque tú has vencido a todos, Padre. Tú lo has vencido a través de Cristo. Y nos has dado la victoria. Gracias. Señor, por eso no hay cosa que no podamos alcanzar en tu nombre. Gracias, Jesús. Señor, si estamos dispuestos a hacer tu voluntad, tú vas a hacer maravilla con cada uno de nosotros. No hay más grande ni más pequeños. Todos somos iguales delante de ti. Gracias, Jesús. Señor, yo te ruego, Padre, que todo este mensaje puedan atesorarlo en su corazón, puedan entender y tener discernimiento y sabiduría suficiente para saber, Señor, de que no dependemos de ningún hombre falible, sino dependemos de un Dios infalible, de un Dios tremendo, grande, eterno, poderoso, más poderoso que cualquier fuerza creada. Aleluya, Señor, ese es el Dios de los cielos, aquel que nunca fue creado, nadie lo creó a Dios. Ese es nuestro Dios, que creó los cielos y la tierra, los planetas, el universo, cada una de las cosas que en Él hay, las visibles y las invisibles. Y Él tiene, Señor, todo bajo control. Gracias, Señor. Por eso, Señor, nos sometemos a ti en este nuevo año, para que tu voluntad se cumpla en nuestra vida. Gracias, Señor, lo confesamos con nuestros labios en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor. Amén y amén. Amén, Señor, y oramos por las necesidades, hermano. Seguimos orando por la vida de Claudio, Señor, que tiene una enfermedad, Señor, muy difícil, Señor.
En el nombre de Jesús, Señor, soltamos la palabra de sanidad Sí, para que Señor. ocurra un milagro, Señor, en este buen año Aleluya. de la voluntad del Señor. Seguimos teniendo Oh, fe y santo confianza, tu nombre, Señor, Jesús. que tú puedas hacer un milagro en su Tu vida, palabra, Señor. soltamos Lo tu bendecimos palabra, y bendecimos Señor. su Tu familia, palabra Padre. tiene poder, En el nombre Señor, en el poderoso nombre de de Jesús, Jesús de Señor. Nazaret. Oramos, Señor, Oh, también, santo Señor, es tu nombre, por Señor. la hermana Aleluya. Karina, Señor, que está allí en Madariaga por En una el nombre enfermedad de terminal. Jesús, ahora, Señor, ella tiene cáncer, Señor, Oh, y tiene sécate, metástasis, cáncer, Señor, en el nombre de Jesús. Soltamos la San palabra de cáncer, sanidad, sécate, en Señor, el nombre de para que Jesús, tu seca Espíritu todo Santo, cáncer, Señor, Dios. esté En el obrando a nombre favor de de mi Jesús. hermana, para En que el alguien la nombre de pueda Jesús ir a de Nazaret, se visitar, seque todo Señor. cáncer, se Abre seque esas todo puertas para cáncer. que la sea visitada, Ahora, Señor, Dios. para que ella reciba a Cristo en el Ahora, corazón Dios, y sea ahora, salva, Dios, Padre. ahora, Dios, En el nombre de Jesús, Jesús. Señor. Oramos por su vida, Señor. Oh, En el nombre de santo es tu Jesús. nombre, Oramos por la Jesús. vida de la hermana Graciela, Señor, allí en Madariaga. Sabemos Oh, que hay algo aleluya, especial santo, en santo, Madariaga, Señor. Abre puertas en Fortalece aquel ahora, lugar, fortalece Señor. ahora, Que en se el nombre active, de Señor, Jesús. la fe, Señor, en mi Oh, hermana santo, a través del santo Espíritu tu nombre. Santo de Dios. Y ella comience, Oh, Señor, a levantar santo esta es tu cosecha. nombre, Jesús. Que pueda poner sus manos en el Te arado, bendecimos, Señor. Dios. Señor, a tiempo y fuera de Te tiempo, Señor. bendecimos, Pueda Dios. predicar la Santo. palabra en aquel lugar. Santo es tu Soltamos la nombre, bendición, Jesús. Señor, sobre la vida de mi Ahora, hermana, Dios. Señor. La cubrimos Oh, en oración, santo, Señor. santo, santo. En el nombre poderoso Oh, de bendito Jesús, sea Señor. tu nombre, También, Jesús. Señor, oramos por la sobrina de Elba, Señor, que está en un Oh, lugar donde hay sí, incendios, Señor, Señor, en el nombre allí en de el Jesús. sur. Tu mano poderosa Guárdala, estará, Señor, Señor, guárdala. librándola, En Señor, el nombre de de todo Jesús. peligro, Señor, a esta familia, Padre. Santo, En el nombre santo, poderoso santo. de Jesús. Oramos por la nietita de Betty, Señor, que está con COVID. Ella es una niña pequeña, Oh, Señor. sí, Señor. Pedimos, Ahora, Señor, que tu Señor. Espíritu Santo tome el Guárdala, control, Padre. Señor. Oramos Guarda por su su vida, vida, Señor. Padre, Hay en el COVID en nombre esa de familia, Jesús. Padre. Señor, sana, Oh, Señor. santo Liberta, es tu Padre, nombre, en la vida de Jesús. Betty, Señor. Y en la vida de su familia, Padre. En En el nombre de Jesús poderoso de Nazaret, Jesús. ahora, Oramos por Padre. Bauti, Señor, y su mamá, Señor, para que tú, Sí, Señor, Señor, prepares ahora, todas las en el cosas nombre de para esa Jesús. intervención que se va a Ahora, hacer ahora en Dios. enero, Señor. Tu mano poderosa, En el Señor, nombre de esté Jesús tocando Nazaret. la vida de los Ahora, médicos, Dios. Señor. Que esa Ahora, operación, Señor, en la médula de este joven, Padre, Señor, pueda estar dirigida, Señor, por el mejor cirujano, Señor, que es Oh, Jesucristo, sí, Señor. Padre. Aleluya. Oramos por fortaleza de Dios. También queremos orar por la vida de Telma, Señor, allí Ahora, Dios. en Florida, en Estados Unidos, Bendice por la su hermana familia. Adriana Castillo, por la hermana Lucía, por la hermana Bendice la Triana, vida por de la hermana Karina, Leticia. Padre, de su familia. Señor, son hermanas que están allí en Ahora, Estados Dios mío. Unidos, Padre. Ellas comparten Bendice este las mensaje, hijas de Padre. Telma, Padre, Enviamos en el tu nombre de palabra, Jesús. Señor. Señor, si están pasando necesidades, tribulaciones, angustia, Ahora, Padre, en el peligros, nombre de Señor, Jesús. persecuciones, enfermedad, Oh, Señor, en el Santo. nombre poderoso de Jesús, a través de la palabra ellas pueden recibir Bendice, la Dios liberación, mío. Señor, Ahora, la Dios. fortaleza del cielo, Padre. Bendice su Las casa, su bendecimos, familia. Señor. Suple toda necesidad, Oh, Señor, en el Señor. corazón de mis hermanas, Sí, Señor, Señor. en su alma, Padre, en su nombre de familia, Jesús. Señor. En el nombre de Jesús, sabemos que ellas oran, Señor, por este ministerio, Padre. santo Gracias, es tu Señor. nombre, Gracias Jesús. por la vida de mis hermanas. Gracias por mis Aleluya, hermanos santo es tu nombre, que están en México, en Colombia, en Brasil, En Chile, Señor, Padre. en Europa, en Chile, Señor, en el nombre de Jesús. Por mi hermano pastor que está allí en Estados Unidos, Señor. Compartimos, Oh, sí, Señor, las Señor, en el palabras, nombre de Jesús. la administración, Señor, Él en su congregación, nosotros aquí, Señor. Gracias, Señor, por todo el pueblo de Dios que Oh, está, aleluya, Señor, santo disperso en medio de las naciones. Seguimos orando por la vida de Nadia En Calcaño, el Señor, nombre de Jesús. para que tú restaures sus corazones, Señor. Ahora, Restaura a su Dios. familia en esa pérdida que han tenido hace poquito, Señor. Restaura, Padre, fortalece a través de la palabra cada día de su vida, Señor. Los bendecimos, Padre. Bendecimos, Señor, la vida de todos los hermanos de la Gracias, congregación, Dios. Agua de Vida, Señor. En el nombre de Que Jesús. realmente, Señor, tú puedas hacer la obra en este Aleluya, año que hemos santo, proclamado, el año de la buena voluntad del Señor. Será hoy, será mañana, será el año entrante. Cada día, Señor, será el año agradable, Señor, si realmente lo creemos, Padre. Lo creemos, Señor. Lo En el creemos, nombre de Padre, Jesús. y lo proclamamos en este día, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendecimos, Señor. La Gracias, hermana Señor. Claudia Moral también, Señor. Soltamos Oh, la gracias, bendición Señor, sobre en el su nombre- familia, en el nombre sobre la de vida de Jesús. sus hijos, sus nietos.
y toda su generación, Ahora, Dios. su ministerio allí en la Gracias, cárcel, Dios. Señor. Bendecimos a los hermanos que están allí, Gracias, Dios. privados En de el su nombre de libertad, Jesús. Señor. Oramos por esos varones, Señor, por sus familias que han quedado Ahora, afuera, Dios. por el Ahora, sustento, Señor, de sus casas, Aleluya, Señor. aleluya, Sé que aleluya. vas a restaurar esos corazones, Padre. Rompe las cárceles, Señor. Rompe las prisiones espirituales sí, que Señor. atan sus vidas, Señor. Se caen, Señor, esas cadenas, Padre. No las cadenas físicas, sino las Gracias, cadenas Jesús. espirituales, Padre. Y estas personas, Señor, el reino de Dios se acerca a sus corazones, Padre. En el nombre poderoso de Gracias, Jesús, Jesús. restaura estas Aleluya. vidas, Padre. Señor, restaura al pobre, Señor. Aleluya, Restaura a la Señor. viuda, Señor. Restaura a los desamparados, Señor. Restaura, Señor, a todo aquel, Señor, que tiene necesidad, Padre. Que Gracias, podamos Señor. ser buenos samaritanos en este tiempo, Padre. Que En el no nombre de Jesús. miremos para otro lado las necesidades, sí, Señor, Señor. sino que estemos supliendo las necesidades de la iglesia, las necesidades del pobre, Señor, y de nuestros hermanos de la fe, Padre. Te damos gracias en esta hora, Sí, Señor. Señor. Te bendecimos, te damos gracias por la palabra, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y bendice la vida de mis hermanos. Oh, sí, Señor, Señor. bendice la nación de Israel, Señor, para que tus promesas los puedan alcanzar, para que ellos, Señor, puedan reconocer que tú eres Cristo, el Dios mismo, Señor, y que tú, Señor, sí, Señor. también moriste en la cruz del Calvario por ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos te damos la gracias, nación de Israel Señor. y todas las naciones vecinas, Padre, y oramos por la iglesia de Jesucristo en todo el mundo, Señor, por los Oh, misioneros, sí, Señor, Señor. Aleluya. por los hermanos y hermanas y familias que están en el campo misionero, Señor, Sí, Señor. para que en este año, Señor, no tengan necesidad de nada, Señor. Tú estés supliendo toda necesidad, Señor. Señor, al Señor de comida, de alimento, de sustento, Sí, Padre, de libertad en Jesús. Cristo. Señor, para que las fortalezas de esas personas santo tu se nombre, caigan, Jesús, Padre, en Señor. el nombre poderoso de Jesús y puedan santo recibir el Jesús. mensaje de salvación, Padre. Bendecimos tu nombre Gracias, Dios. y te damos toda la gloria y la honra, Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús. Señor. Amén. Y amén, Amén, Señor. Señor, Gloria también, a Dios. Padre, te pedimos amén. Sí, Señor. Por nuestros hermanos, Señor, Gracias, Karina, Jesús. Señor, y Horacio Jaluf, que están Sí, allí Señor. en Sí, España, Señor. Señor, Los para que tú los bendecimos, guardes Padre. en este Gracias, tiempo, Señor, que Jesús. sabemos que allí Por está sus muy vidas, difícil, Señor. Padre, todo lo que Bendice, es Padre. el coronavirus, pero Sí, también está Señor. difícil y duro, Señor, lo que es la prédica, Sí, Señor. Señor. Es un Abre puertas país para muy mis duro de hermanos, corazón, Señor. Señor. Saca muy toda dureza de materialista, Padre, por eso te corazón, rogamos Señor. por la vida Todo de culto, Karina y Señor, Horacio Jaluf, al para que cuerpo, tú los Padre, en el bendigas, los nombre poderoso de prosperes, Jesús, los Señor. sustentes allí en ese lugar, le Sí, des palabra, Señor. le des Sí, fortaleza Señor. y tú puedas Los bendecir bendecimos, a Padre, sus hijas en el aquí nombre de en la ciudad de Mar del Jesús. Plata, Señor, a cada una de Gracias, ellas, Jesús. darle fortaleza, Señor, y tú puedas Amén, estar supliendo Padre, cada amén, necesidad de ellos. Señor. Padre, Gloria te a damos Dios. gracias por aquellos que están haciendo la obra misionera. Gracias, Jesús. En el nombre poderoso de Sí, Jesús, Señor, amén. Gracias por todos los misioneros, amén. Señor. Gloria a Dios. Hermana Graciela Pellegrino, Dios te bendiga. El Señor te bendiga a vos y a toda tu familia y Amén. que puedan empezar el año en victoria a través de esta palabra. Amén. Y los bendecimos a todos los hermanitos. Ivana, Dios te bendiga. A vos también y tu familia. Dios bendiga, Dios supla toda necesidad en medio de su pueblo. Amén. Hermano Tito, hermano Walter, hermana Estela, hermana Susi, hermana Graciela de allí de Madariaga, todos los hermanos que están allí, hermana Estela, hermana Florcita, Amén. Irene, toda la familia López, que el Señor les bendiga grandemente, que realmente puedan disfrutar este comienzo de año a través de esta palabra, que realmente si crees, verás la gloria de Dios. Tienes que creer para poder ver la gloria de Dios. Así que los bendecimos, hermanos. Amén, amén. Estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo domingo. Cuídese, Amén, amén. Cuídense, hermano. Amén. Nosotros recién podemos salir el martes, así que, bueno, Gracias, después de ahí veremos cómo hacemos, cómo estamos viendo. Todavía no queremos ni siquiera ir a ver a nuestro nieto porque está todo muy complicado. La ciudad de Mar del Plata está muy, muy complicada. Y bueno, yo ahora, después dentro de unos días, puedo acceder a la otra dosis de vacuna. Después le tocará a mi esposa también, a mi suegra, que es anciana también.
Damos gracias a Dios porque Dios la guardó a ella. Realmente aquí todos pasamos por el COVID, pero ella no tuvo ningún signo ni nada. Uno de nuestros hijos nomás tuvo un poquito más complicado, pero creemos que fue la cepa de esta Omicron, así que están todos bien ya, gracias a Dios, gracias por sus oraciones. Así que bueno, Señor. esperando de que este sea un año donde Dios bendiga a su iglesia y que podamos alcanzar el mensaje y poder avisar a aquellos que no tienen a Cristo. Así que Dios los bendiga, los amamos en Cristo, los amamos. Cuídese, cuide su familia, cuide su vida, porque es algo muy preciado. Dios lo necesita para avisar a otros, para anunciar el Evangelio. Así que cuide su salud. Amén, Y realmente pensamos de que Dios tiene grandes cosas para sus hijos en este año. Así que muchas bendiciones y los amamos en Cristo. Saludos a la hermana Adriana Castillo y a todos sus familiares, a Telmita, a todos los hermanos allá, Leticia de Utah, a todos los hermanos que oran por nosotros, la hermana Lucía. Sean bendecidos, los amamos en Cristo de corazón, hermano. Amén. El Señor les bendiga. Amén. Muchas bendiciones.